La Revolución Cubana se ha convertido, al parecer, en la esencia de ese país, en convertirse en un polo de atracción y repulsión. Muchos intelectuales aplaudieron su llegada y al paso de los años muchos guardaron distancia y muchos se convirtieron en sus críticos. García Márquez mantuvo su apoyo al régimen. Cortázar se distanció y otros como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Carlos Monsiváis se convirtieron en duros críticos del régimen. Si el caso Padilla fotografió a este régimen como una dictadura que censuraba y reprimía la libertad de expresión, las recientes manifestaciones callejeras en la isla y la persecución policíaca parecen refrendar esa fotografía. El periodista Gerardo Arreola vivió como corresponsal 16 años en la isla. Su libro, Cuba, el futuro a debate, da cuenta de la realidad de ese país cuyo régimen no ha dejado de ser noticia. Gracias por estar aquí, Gerardo. Para empezar, gracias. Javier, muchísimas gracias a ti. Un placer estar contigo. ¿Cómo definirías al régimen cubano actualmente? Bueno, es un país en general en transición. La referencia principal es la caída del muro de Berlín. Se cambia la geopolítica mundial, la Unión Soviética se parte en pedazos, Yugoslavia se divide y entra en guerra, Checoslovaquia se divide en dos, las Alemanias se unifican, en fin, el mundo cambia, los países socialistas asiáticos, China, Vietnam, pues ya se habían embarcado en una serie de reformas. Y Cuba, que pertenecía a esa comunidad de naciones, en el primer momento prácticamente se paraliza, decide no tomar ninguna decisión y solo años después es que empieza a haber una tímida apertura económica y más adelante esa apertura pues se convierte en una reforma que tiene avances, retrocesos, estancamientos, surge una cantidad de contradicciones internas, de discusiones. Y pasa el tiempo, han pasado ya 30 años, una nueva generación está en el escenario y el problema principal es que este cambio que arranca más o menos a principios de los años 90, pues no termina de consolidarse, de cuajar, no termina de construir un proyecto distinto. Distinto al anterior. Todo el mundo sabe que lo que tenga que hacer en la isla pues no será nada parecido a lo que había antes del 89. Entonces es eso, es un sistema en transición, hay una sucesión en el mando, pero el proyecto finalmente no termina de consolidarse. Hay una sociedad que cambia también. Estamos hablando de que quienes nacieron a la caída del muro de Berlín, pues tienen 30 y tantos años. Claro. Es una juventud que está más cerca de las crisis que de la revolución. Claro. Y que tiene expectativas distintas, que está conectada con el mundo y que plantea pues una serie de demandas y de desafíos. Yo creo que ese es un panorama muy complejo el que vive Cuba y te hablo solo de la parte interna. Externamente pues está la permanente hostilidad de Estados Unidos que no ha cesado en 60 años. Al contrario, ha tenido altas y bajas, pero en la última época ha tenido más altas. Ha sido más dura, más agresiva la coerción económica y esto ha creado, pues ya te digo, una situación sumamente compleja, pero básicamente pues yo diría un país que está en transición y que no ha terminado de abrir el escenario de hacia dónde va. Me llama la atención, tu libro es muy puntual, pues tú eres un periodista muy fogueado, con mucha experiencia, y siempre buscas el dato duro, ¿no? Y nos haces ver en tu libro que este cambio generacional lo anunció Fidel desde que triunfó la revolución. Dijo que iba a estar su hermano, ¿no? Exactamente. Sí, esa era una etapa, pero Fidel también anunció el periodo que se venía en una fecha tan temprana como julio de 1989. Antes todavía de la caída del muro y por supuesto antes de la descomposición de la Unión Soviética y todo lo demás.
Lo que es sorprendente en este caso es que con el rigor y la lucidez del análisis que tuvo entonces, no hubo un paso que produjera un cambio más o menos a cierto plazo. Y al contrario, pues hubo una cierta demora. Esta demora en alguna forma había sido o ha sido uno de los factores más activos en la expectativa social. Diversos personajes de la vida pública en Cuba o de la academia insistieron mucho en la velocidad de los cambios, en que estaba bien que el país se había embarcado en cambios, pero que era necesario ir más adelante y más rápidamente. Entonces, esto tiene que ver mucho con tu pregunta. Pues efectivamente pasa el tiempo y pasan las generaciones. Sí. De hecho, desde el primer momento, pues ya estamos hablando de más de 30 años, más de 3 décadas. Lo cual pues ya te da una idea de la demora y de los problemas que con esta laxitud, pues. Sí. Un factor seguramente interesante o importante, pues, en toda esta efervescencia, bueno, nos ha mostrado que Cuba no es un bloque, la sociedad no es un bloque homogéneo, hay zonas distintas con distintos intereses. Tú nos hiciste ver en tu comentario anterior que, bueno, hay generaciones de chavos que tienen 30 años y que no conocieron, digamos, las bondades de la revolución, no tuvieron la información suficiente, vital, para tener punto de comparación, y sus expectativas son otras, porque además están ahora conectados mal que bien con el exterior a través precisamente de la web. Sí, una idea que como tú mencionas, hay una versión más o menos extendida en el mundo, en el sentido de que en Cuba hay un cierto monolitismo, como que no pasa nada, como que no se discute nada. Y una parte de los propósitos de hacer este libro es exponer cómo no solamente sí hay discusión, sino es una intensa discusión, sobre todo en la academia, en sectores intelectuales, pero también dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del partido único. Se discute mucho sobre el rumbo que debe tomar el país. Y no solamente en discusiones fuera de los escenarios principales. En los últimos años hubo congresos del Partido Comunista en los cuales la discusión fue intensa. Incluso algunos de los resultados muestran divergencias bastante sorprendentes que uno no esperaría encontrar, digamos, hace 40 años, donde quizás la percepción social era mucho más homogénea o más cercana a las posiciones oficiales. Lo que vemos ahora es una sociedad activa, en movimiento, protagonizando un gran debate y abriendo expectativas en un arco bastante amplio, más amplio de lo que uno se imagina. Gerardo, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Gerardo Arreola, sin duda la maquinaria política, la maquinaria de Estado en Cuba camina muy lento, pero también hay factores como la presencia de Estados Unidos que seguramente influyen en que estos cambios no se produzcan con la rapidez que zonas de la sociedad cubana quisieran, y en el exterior también. ¿Así es? Sin duda, es un factor importantísimo y realmente a veces, como ha pasado tanto tiempo, pareciera que no ocurre gran cosa o no es tan visible, pero la realidad es de que Estados Unidos mantiene una política de agresión económica contra Cuba desde hace más de 60 años y aunque ha tenido diversas etapas de mayor o menor intensidad, siempre ha sido un factor que incide directamente en el desarrollo. Hay que recordar, por ejemplo, que debido a esta presión, Cuba no puede acceder al mercado norteamericano prácticamente, salvo
pequeñísimas excepciones que además están sumamente reguladas y condicionadas. Un barco que llega a Cuba no puede tocar un puerto norteamericano dentro de cierto periodo de tiempo. El uso del dólar es extremadamente complicado para Cuba. Y los estadounidenses no pueden viajar a Cuba. Es el único país del mundo al que tienen prohibido el viaje. Es decir, hay una cantidad de obstáculos muy serios, muy graves, que realmente condicionan seriamente la situación económica del país. Por otro lado está lo que hablábamos hace un rato, la reforma, el estancamiento, las divergencias, etcétera. Yo creo que hay que ver ambos escenarios a la vez. Si uno se queda solamente con una parte de la realidad, pues lo más probable es que llegue a una conclusión equivocada. Hay que ver las dos cosas en sus dimensiones, en sus justos términos, y creo que solamente así se puede tener una evaluación razonable de lo que pasa en el país. Oye, Gerardo, ahorita me surgió una duda. Estados Unidos ha tenido políticas agresivas, ha tenido guerras, pienso en Vietnam, que fue desde muchos puntos de vista una guerra inútil, solamente fue una máquina para hacer dinero y para matar a muchísimos norteamericanos. En el caso de la relación con Cuba, ¿tú crees que le haya servido a Estados Unidos esta política tan dura contra la isla? Bueno, no le ha servido que Obama, quien promovió la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba, reconoció de manera formal en varios discursos que la política que entonces ya llevaba décadas la política de Estados Unidos había sido un fracaso. El gran objetivo de Estados Unidos era derrocar al gobierno cubano surgido de la revolución de 1959. Y pues si no Fidel Castro en ese momento, su hermano Raúl y en general el Partido Comunista y el sistema tal como lo conocemos después del 59, pues seguía en pie. Y lo único que había causado era un gran daño a la población, porque finalmente, para decirlo en términos muy contemporáneos, los cubanos residentes en Estados Unidos no pueden enviar remesas en este momento a sus familiares. Imagínate el impacto que es. Si lo ponemos en el caso de México, estamos hablando de más de 40,000 millones de dólares al año en el caso mexicano. Pero hay una proporción, podemos hablar de algo más de 3,000 millones de dólares que va a los bolsillos cubanos, o que debería ir si hubiera esas posibilidades. De modo que en efecto, la política norteamericana solo ha causado un gran daño, gran sufrimiento a la población cubana, y ningún resultado político. ¿Por qué digo? Si el tema son un Estado dictatorial, pues Estados Unidos ha tenido relaciones con otros dictadores también en otras partes. No hay una represalia de ese tipo contra Arabia Saudita o contra China, digamos. Hubo contra Pinochet, por ejemplo. No, si hablamos en materia de derechos humanos, pero digamos que el argumento o el pretexto para emprender esta agresión económica ha ido cambiando a lo largo de los años. Primero fue las expropiaciones, la relación con la Unión Soviética, las guerras en África, Centroamérica, es decir, todo ha ido cambiando, y la realidad es de que desde el principio hubo un claro interés de provocar la asfixia económica con el ánimo de derrocar al gobierno, lo cual pues, no ha ocurrido hasta la fecha. Hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué le interesa tanto a México, a los gobernantes mexicanos, a la sociedad mexicana, lo que ocurre en Cuba? Yo creo que a lo largo del tiempo Cuba ha sido un factor de política interior en México. ¿En qué le sirve a México? Yo creo que también creo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de la época de los primeros 30 años de la Revolución Cubana, es decir, del 59 al 89 aproximadamente, ahí se estableció una especie de acuerdo triangular, por lo menos tácito en algunos de sus partes. México mantenía la única relación diplomática estable con Cuba. Cuba tenía una salida hacia el mundo occidental a través de México,
Y Estados Unidos, digamos que en el caso mexicano, no presionaba para promover lo que había promovido en el resto de América Latina, es decir, la ruptura y la hostilidad contra el gobierno cubano. Pero a cambio Estados Unidos recibía información privilegiada de primera mano de parte de su aliado mexicano. Es decir, la embajada mexicana eran los ojos y los oídos del gobierno de México, pero con copia para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, este fue una especie de acuerdo en parte expreso, en parte tácito, que rigió durante la Guerra Fría. Yo creo que al cambiar las coordenadas mundiales, es decir, desaparece la Guerra Fría y México establece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y por lo tanto fortalece su alianza con este país, mientras que Cuba queda sin el apoyo que tenía de la Unión Soviética y el resto de los países socialistas. Yo creo que ninguno de los dos gobiernos hizo ningún esfuerzo para actualizar los términos de su relación. Es decir, que quedó una especie de vacío y en algunos tramos creo que alguno de los dos gobiernos o ambos en algún momento quisieron seguir desempeñándose como en la época de la Guerra Fría. Creo que en parte esto explica las fricciones que hubo un poco en la época de Zedillo, bastante en la época de Fox. ¿Cómo si te vas? Como si te va. Algo en la de Calderón. Y posteriormente no hubo, digamos, un reflotamiento, una reestructuración de esa relación. Ahora, pues esto es la historia. Yo creo que en este momento hay dos grandes temas de seguridad nacional que obligan a México a tener muy fija la mirada sobre Cuba. La primera es la migración. Cuba es un país históricamente expulsor de migrantes, pero en los años recientes esa expulsión se ha incrementado. Y los cubanos que emigran ahora en una gran medida pasan por México. La ruta marítima que durante muchos años operó, pues se volvió peligrosa, pero sobre todo inútil por cambios en las regulaciones norteamericanas. Y entonces ahora los cubanos en gran medida forman parte de las caravanas migratorias que vienen. Llegan al sureste. De Centroamérica. Exactamente. Están en Tijuana. Y exactamente. En una época llegaban directamente a Guyana, que es un país que no pide visa. En una época Panamá también permitió, con requisitos muy elementales de visado. Y hace unos días, a finales de noviembre, Nicaragua anunció prácticamente la extensión de visa para los cubanos. De manera que hemos tenido ya y tendremos seguramente en las próximas semanas o meses un gran flujo de migrantes cubanos que pasarán por territorio mexicano y que buscarán llegar a la frontera norte para acceder a los beneficios de una ley que les permite ciertas facilidades migratorias. Ese es un tema. Son dos. Tenemos que ir a un corte y nos platicas el otro. Les recuerdo que está con nosotros Gerardo Arreola, un periodista especializado en Cuba, colaborador, trabajador en La Jornada actualmente, y tiene una mirada realmente que debemos seguirla, porque nos puede proveer de muchas cosas, de mucha información muy interesante. Gerardo, en el bloque anterior nos dijiste que un tema importante era la migración. ¿México está viendo eso de manera institucional? Yo creo que hay poco seguimiento y poca observación del asunto. Te pongo un ejemplo. Hay un gran empeño por que México y Estados Unidos, especialmente a partir del gobierno mexicano, establezcan planes de apoyo y desarrollo en Centroamérica, sí, que son parte de los expulsores importantes de migración. No hay algo parecido respecto a Cuba. Es verdad que México ha insistido mucho en eliminar la agresión económica de Estados Unidos hacia Cuba, pero tampoco hay ningún esfuerzo. Retórico, nada más ya. Hasta ahora sí, tampoco hay ningún esfuerzo determinado por enfocar el fenómeno migratorio en particular
como parte de un conflicto regional. Así es. ¿Cuál es el otro punto que teníamos que ver en materia de seguridad? El otro punto yo creo que es el horizonte de un escenario de desestabilización en Cuba. Eso no existe en este momento, pero un grave deterioro de la situación económica puede causar mucho más tensiones internas, y México tiene que prever eso y tiene que anticiparse. Es algo que difícilmente podría ser de beneficio para nadie. A nadie le conviene tener un foco de tensión interna en un escenario de grave deterioro económico, de tensiones internas, de dificultades, de exposición a medidas de seguridad interior, etcétera. ¿Y eso se está gestando? ¿Tú lo ves? Yo creo que ahí hemos visto que la situación interna, sobre todo la parte económica, lleva a grandes sectores de la población a salir a la calle. Las manifestaciones que hemos conocido y cuyos motores siguen todavía vigentes. Es decir, no es un asunto que se haya resuelto, de modo que la situación tampoco es para esperar a un próximo estallido social. Oye, Gerardo, el sector intelectual mexicano y en general de América Latina, ¿ven con simpatía a algunos todavía a Cuba, al régimen cubano? Yo creo que desde hace muchas décadas, tú lo decías en la introducción, desde los años 60, 70, la intelectualidad en el mundo se dividió. Yo creo que hay quienes todavía simpatizan con el gobierno cubano, hay mucha gente crítica. Yo creo que lo importante, más que manifestar amistad o enemistad, o filias o fobias, yo creo que vale la pena acercarse a la realidad de un país cambiante, complejo, en transición, como te decía hace un rato, que tiene sus virtudes y sus defectos quizás como cualquier otro país. Dinos algunas virtudes para que las tengamos claras también. Bueno, yo creo que en el pasado Cuba erradicó el alfabetismo por completo, creó un sistema de educación que permite que las personas tengan un horizonte para su población. Es todavía un país digamos, con cierta ausencia de delincuencia en grandes proporciones. No se compara con el resto de América Latina desde ese punto de vista, ¿no? Por otro lado, la propia sociedad está demandando cambios importantes, cambios económicos, mejores oportunidades, pero también mayores libertades personales y libertades sociales. Yo creo que hay que ver el conjunto del panorama para tener una idea más certera de las cosas. La libertad de expresión todavía es muy complicada, ¿no? Es complicado, a pesar de que hubo cambios importantes de avances en ese sentido en la Constitución que se promulgó en el 2019, todavía las regulaciones secundarias, pero sobre todo la práctica, la realidad del ejercicio de la autoridad, pues todavía impide que la libertad de expresión sea una realidad contundente. ¿Tú como periodista lo ves como un país dictatorial o no? Bueno, te decía que tiene elementos, digamos, de espacios importantes, sobre todo en las últimas, digamos, la última década y media. En el libro explico en parte estas reformas que ha habido, que ha habido una restitución de las libertades individuales que antes estaban o reducidas o negadas por completo, y ha habido también un reconocimiento de otras libertades sociales. Pero, como te digo, el asunto es que en la práctica, en la realidad, todavía hay una serie de restricciones. Más bien pienso que hay una contienda por hacer que las declaraciones y los reconocimientos legales sean efectivos. Gerardo Arreola, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Javier. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invito a que lean este libro, realmente es muy revelador en muchas zonas. Y los espero también aquí la próxima semana en Debate 22.